los vamos a dar de baja de la sesión. ¿Sí? Me da mucho gusto. Espero que no se te olviden muchas más cosas. María Paula, yo siempre vengo contento por lo general. Héctor, los chismes siempre son al final. Jorge, ¿el secreto para qué? ¿Para estar con ánimos? Gracias, Kevin. La realidad es que todos tenemos problemas. La vida es difícil para todos, pero pues al final de lo que se trata es de disfrutar los pequeños momentos y de saber que todo pasa, ¿no? Al final hay que fluir con la situación y las circunstancias y nada más. Salvador, si te dijera cuál es el secreto, 12 años de terapia de forma ininterrumpida. Alonso, no, fíjate que mi año más feliz de los que recuerdo fue cuando no pasé el examen nacional, porque hice muchos cambios en mi persona, tomé muchas decisiones acertadas en mi vida y el pasar nacional simplemente fue la culminación de esos cambios, ¿no? Pero bueno, ya saben, al final, platicamos un ratito, ¿sí? Ya saben que el día de hoy vamos a acabar tarde, ya saben que puede que haya muchas historias o puede que no. Les voy a pedir por favor que estén al 100, que contesten bien y sobre todo que recuerden la palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? ABCD. Muy bien. Vamos a empezar entonces la segunda parte del día de hoy. Y a pesar de que hay una frase, les va otra. La diferencia entre lo posible y lo imposible radica solamente en su determinación. Por supuesto que todos queremos pasar el examen nacional, todos queremos ser exitosos, todos queremos aprender mucho y nadie quiere esforzarse aparentemente, ¿no? Tengan en cuenta que lo que van a vivir en su examen nacional va a ser solamente la culminación de la determinación que ustedes pusieron en su preparación. No hay secreto, doctores. El que estudia, el que se compromete y el quien deja todo por el examen nacional será recompensado. El que no lo hace, 98% de posibilidades es que no. Entonces, no lleguen el día de su examen y digan, es que estuvo muy difícil el examen, es que me tocó el día difícil, es que los casos que me pusieron, es que sí, pues, si el día de su examen empiezan con un es que, recuerden que en 10 meses es que no tuvieron determinación. Si por el contrario, el día de su examen nacional tiene lágrimas de felicidad, este volverá a ser el secreto. Vamos a empezar. Muy bien. Antes de continuar, quiero hacer una pregunta a muchos de ustedes. Creo que algunos están tomando café o agua o bebidas de dudosa procedencia en sus termos. La pregunta es, ¿por qué no le quitas etiquetas a los termos de la parte de abajo? He visto como 30 termos y casi todos con etiqueta. El tuyo no, Lidia, el tuyo tiene etiqueta muy bien. Pero sí he visto otros con etiqueta. El tuyo tampoco, Julián, ¿sí? Pero sí hay muchos con etiqueta, ¿no? Quítensela, se ve mejor. Es muy probable, Arturo, que no los laven bien, ¿no? Kevin, las gorras se ven nacas con etiqueta. Te lo prometo. Se ven un poquito más nacas con etiqueta que sin etiqueta. Ok, buscamos 3 datos pivote en este caso clínico que les llama la atención. El paciente está hipotenso, tiene una extremidad cortada, está inestable y ¿qué más? Y tiene un hematoma perineal. Excelente. Primera forma de abordar este caso clínico es sabiendo cuál de estas 4 opciones con fractura pélvica no existe. ¿Cuál no existe? No existe el cizallamiento horizontal. Entonces, espera ya, por ejemplo, por lo menos me voy a contar esto. Segundo, ¿cómo le pegan al paciente? Le pegan de lado. Y tercero, si les pregunto cuál es la forma en la que más comúnmente se presenta una lesión por accidente automovilístico, ¿cuál dirían que es? La misma, ¿no? Una compresión lateral. Después, paso número 1 para la fractura pélvica. Y aquí hay 2 opciones muy buenas. Opción 1, la envoltura de la pelvis. Opción 2, contrapresión externa. ¿Qué es mejor de estas dos? Lo mejor es envolverla, ¿no? Es mucho mejor que la presión externa. Por último, tengo un paciente con un hematoma a nivel perineal. De estas opciones, ¿cuál es la única que está contraindicada? Solamente una. Al paciente no le puedo colocar sonda bajo ninguna circunstancia. ¿Qué le hago entonces para evaluar? Porque obviamente con el hematoma sospecho que hay una lesión a nivel perineal. ¿Cuál es el estudio que le voy a pedir para confirmarlo? Hay que hacerle una uretrografía retrógrada. A ver, compresión lateral 62%, pero 11% de ustedes con la que no existe, que es el sellamiento horizontal. Casi todos se van con envolver o con la contrapresión, pero hay un 11% de ustedes que parece que son los mismos que ponen sellamiento horizontal, que le ponen sonda. Entonces, en esta sesión del día de hoy, estamos trabajando con un 11% de bots, ¿no? Entonces, todo lo que sea arriba de 89% será un lujo. El primer tema del día de hoy se llaman fracturas pélvicas por trauma. Recuerden, un paciente con una sospecha de fractura pélvica que esté hipotenso, piensen que los componentes vasculares que van a la pelvis o la parte interna están lesionados y que el paciente se puede morir por una hemorragia severa masiva. Existen 3 formas de presentación de una fractura pélvica. La primera se llama compresión AP. Esta compresión AP se va a asociar o es más frecuente en accidentes automovilísticos con impacto frontal. Al presentar un impacto frontal, el paciente va a presentar una rotación de la hemipelvis hacia afuera y una separación de la sínfisis del pubis. Por lo general, esta compresión AP va a presentar sobre todo desgarro del complejo ligamentario. El problema es que el anillo de la pelvis va a quedar abierto y puede desgarrar las estructuras vasculares. Normalmente los vasos sanguíneos, a nivel de las ilíacas, pasan por esta zona.
y están pegadas a la parte posterior de la pelvis. Entonces, con este movimiento se pueden romper y se pueden desgarrar. La imagen típica de estos pacientes se llama en libro abierto, porque tenemos todo el anillo pélvico abierto y el paciente puede sangrar, sobre todo por el desgarro de los vasos que ya dijimos. La segunda se llama compresión lateral. Esta es la lesión más común en accidentes de auto. También la otra, la compresión AP, se presenta por accidentes de auto. Sobre todo, la compresión AP se va a presentar cuando hay un impacto frontal, el piloto con los pies en los pedales tiene un impacto hacia adelante y se hace la llamada fractura de libro abierto. La compresión lateral, por el contrario, el trauma siempre va a ser lateral. El problema de la hemipelvis es que tiene rotación interna de los fragmentos presentados y el volumen de la pelvis menor se va a reducir. Al reducirlo, vamos a tener alto riesgo de presentar lesiones del sistema genitourinario. Entonces, la compresión lateral, accidente lateral, la más común de todas, anillo pélvico más chiquito, lesión o vascular o del sistema urinario principalmente. La tercera se llama cizallamiento vertical. Esta la pensaremos cuando una persona se cae de 3 metros de altura o más. Lo que pasa es que la vasculatura ilíaca se va a romper por este movimiento y el paciente también puede estar sangrando. Cuando tengo un paciente con sospecha de sangrado, lo primero que debo hacer es estabilizar ese anillo pélvico. Y hay dos formas de hacerla. La forma fashion, o de hospitales privados, es con una faja de diferentes tallas que se ajusta a nivel de los trocánteres ejerciendo presión hacia adentro. La forma institucional se hace con una sábana y muchas pinzas Kelly o muchas pinzas de presión. ¿Para qué? Para que la sábana haga esa contrapresión sobre los trocánteres. Con esto, se supone que lo que vamos a intentar es estabilizar las fracturas. Si no tengo como opción ni la faja, ni la sábana, lo que sigue, o la siguiente opción, se llama contrapresión externa. ¿En qué consiste eso? Ponemos al MIP 1 del lado izquierdo y al MIP 2 del lado derecho, o al lado que sea, presionando hacia dentro de la pelvis, haciendo lo mismo que haría esta sábana. Por eso no es la indicada si tenemos la faja o la sábana. Bueno, si el paciente está sangrando, lo que sigue es controlar el sangrado. El sangrado lo voy a controlar o por embolización mediante angiografía o por empaquetamiento si no tengo angiografía. Recuerden que el procedimiento angiográfico es un procedimiento de difícil acceso, tardado y no tan disponible. Entonces, por lo general, si el paciente continúa hipotenso después de que estabilicemos el anillo pélvico, va a requerir manejo quirúrgico para realizar empaquetamiento. Una vez que el paciente está estable, lo que sigue es confirmar que tiene una lesión a nivel de la pelvis y la lesión se confirma con rayos X. Por ejemplo, en la imagen número C, ¿qué tipo de lesión alcanzan a percibir? Se llama lesión en libro abierto por compresión AP, complejo ligamentario del pubis completamente roto. ¿Y en la imagen de qué lesión alcanzan a ver? Fíjense cómo este trocánter en relación con la pelvis está mucho más salido que este. ¿Por qué? Porque esta es la zona fracturada con una compresión lateral. Eso es lo que tiene este paciente. Este es el algoritmo que nos da la TLS para un paciente con trauma pélvico. Primero, hay que hacer la envoltura de la pelvis. Si hay sangrado, hay que hacer empaquetamiento preperitoneal cuando no tengo angiografía y se hace mediante la parotomía. Posteriormente, fijamos nuestra fractura. Ahora, ¿qué hago con la lesión perineal o cómo la voy a sospechar? Hay algunos datos que nos pueden dar para pensar en esta lesión. Por ejemplo, si hay sangre en uretra, si hay hematomas en el escroto, hematomas en periné, laceración vaginal o rectal, piensen que hay fracturas pélvicas y piensen que puede haber lesión del tracto genitourinario. Si les preguntan esta lesión, ¿a qué tipo de fractura creen que se va a asociar? A la compresión lateral, que dijimos que es la que más frecuente presenta esta lesión. Ok. Hay una imagen típica que se llama imagen en alas de mariposa. Yo sé que no es una mariposa muy bonita, pero esto es lo que trata de semejar. Esa lesión en alas de mariposa, piensen en una lesión a nivel del tracto genitourinario. Y esta lesión es más común en hombres que en mujeres. Bueno, si ustedes encuentran alguno de estos datos de riesgo, lo que está contraindicado es ponerle sonda al paciente. ¿Qué pasa si le pongo una sonda urinaria? O si le intento poner la sonda, ¿qué va a suceder? No se va a obstruir. Puede haber un trauma, desangrado no tanto, Sidney. Hacemos una falsa vía. Lo más importante es que al colocar la sonda, no tenemos un trayecto adecuado y podemos hacer más lesión mediante una falsa vía. Entonces, lo que hay que hacer se llama uretrografía retrógrada. Esa uretrografía consiste en colocar una sonda, la introducimos 2 a 3 centímetros nada más, de forma que la sonda o el globo quede en la fosa navicular que se encuentra a nivel del glande. Inflamos el globo con 2 mililitros y le vamos a pasar 30 mililitros de contraste hidrosoluble. ¿Qué espero encontrar? Esto. Número 1, o que el contraste vaya perfectamente por la uretra y llegue a la vejiga, en lo cual nos dirá que no hay daño, o 2, que se presente esta imagen, encontrando fuga del contraste hacia un sitio diferente a la vejiga. Si el paciente tiene esta imagen, me confirma lesión uretral. Y si me confirma lesión uretral, ¿qué tengo que hacer a este paciente? ¿Cómo controlo la orina? Le ponemos un catéter suprapúbico para controlar ese flujo urinario. Muy bien, doctores. Primer caso de segunda parte. Preguntas sobre trauma de pelvis o lesión uretral. Importante antes que se vaya. Cuando hay una lesión uretral, es muy frecuente que les pongan un caso clínico de un paciente que va montado a caballo o en bicicleta o que tiene una lesión con los pies abiertos sobre un objeto. ¿Saben cómo se llama la monta con piernas abiertas sobre un objeto? ¿O qué tipo de lesión es? Se llama lesión a horcajadas. Horcajadas significará ir sentado sobre un objeto en el cual el trauma sobre este, a nivel perineal, puede provocar lesión. Luis Enrique, ¿era sedimento vertical? Sí. Jorge Alejandro, los skaters también es muy frecuente, sí. Esa podría ser una forma de preguntarlo. Jonathan, ¿que vas montado sobre algo? 2 piernas abiertas, un objeto en el centro. Ramón, hace 2 años pusieron este término de examen, sí. Lesión a horcajadas. Luis Daniel, cualquier circunstancia. Una bicicleta, un gimnasta. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien entonces? Siguiente caso.
Pregunta de regalo, ¿no? César, esa es la faja que estamos mencionando. ¿Qué les llama o qué es relevante de esta pregunta? Nada, no es una pregunta directa. Paciente con choque, ¿qué esperas elevar? La frecuencia cardíaca, ¿no? Todo disminuye, excepto la frecuencia cardíaca. Mira, Alan, fíjate. Si dijimos que había un 11% de bots, hay 3% de ustedes que se equivocan. Ok, vamos a hablar acerca de choque. Quedamos que para choque lo más importante era reconocer su presencia. ATLS va a definir al choque como una anormalidad del sistema circulatorio que me va a ocasionar una mala perfusión y oxigenación de tejido. Después de que lo reconozco, identifico dónde está el sangrado y después lo corrijo. Dijimos que si tengo un paciente que tiene disminución de la presión arterial, ¿cuál es mi sospecha número uno para el examen nacional? Neumotórax, atención. Esa es la número uno. Después, si no es neumotórax, ¿cuál es la sospecha? La segunda siempre va a ser sangrado. Bien. Entonces, cuando un paciente está sangrando, me va a generar una vasoconstricción periférica, la cual se va a compensar o a reflejar con un aumento de la frecuencia cardíaca. Para la vida real y para el examen nacional, una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto va a ser el dato temprano de inestabilidad. Además, el paciente presentará vasoconstricción cutánea, con lo cual mencionamos que el paciente se quedaba como un poco grisáceo a nivel de la piel. Dijimos que el sangrado puede ser interno o externo. Si el sangrado es externo, ¿qué voy a hacer? Dos opciones, ¿cuáles son? O presión directa, y si no sé de compresión directa, ¿qué hago? Torniquete. ¿Cuánto es el tiempo máximo que puedo colocar un torniquete? 40 minutos máximo, ¿ok? Cuando el paciente está sangrando, va a cambiar de metabolismo, haciendo entonces, en lugar de que sea aerobio, lo va a hacer anaerobio. Esto me va a compensar aproximadamente por 15 a 30 minutos hasta que el paciente comienza a formar ácido láctico y entra en un estadio de acidosis metabólica. Si el paciente dicen que está frío y taquicárdico, sospechen que está en choque hasta demostrar lo contrario. Por ejemplo, este paciente, que ustedes alcanzan a ver lo que está completamente pálido, que ven todo este charco de sangre, no piensen que es por un neumotórax o más que no, no. La lesión está aquí, que continúa sangrando por eso. Una vez que sangre, entonces, vamos a intentar o controlar la hemorragia. Jorge, tú di, es una imagen de ATLS. Dinos qué tan fake puede ser. Controlamos el sangrado, reponemos el volumen y no ponemos vasopresores. ¿Qué pasa si a un paciente que está con datos de choque por sangrado le doy vasopresores? El paciente va a sangrar más y se va a morir. Entonces, lo más importante es controlar antes de poner vasopresores. Vamos con un caso complejo de hace 2 o 3 años. Muy bien, ¿qué les llama la atención? Paciente descompensado y paciente chocado. Hipotenso, ¿qué más? La frecuencia está elevada, la presión está baja, el déficit de base. Ok, con todos estos datos que me da, yo debo ser capaz de identificar en qué grado de choque está el paciente. El paciente, estamos de acuerdo, tiene un choque grado 3. Y por favor, pongan atención todos, porque voy a explicar nada más esta vez y no voy a repetir. Esta pregunta es una pregunta mal formulada. ¿Por qué está mal formulada? Porque si tengo un paciente en choque, ¿qué es lo primero que voy a hacer en cuanto a reposición de líquidos? ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar 1 litro de solución, que fue lo que le pasé. Si el paciente no responde a ese litro de solución, ¿qué le voy a pasar después? Ya voy directo a hemoderivados. En este caso específicamente, no están tomando en cuenta lo que se tiene que hacer según ATLS. Lo que ellos me piden es cuánta solución me sirve para reponer volumen. Esto ya no se hace. ¿Se acuerdan que dijimos que si a un paciente le pasábamos mucho volumen, lo encharcábamos y lo matábamos, verdad? Bueno, la excepción para el examen es que me pregunten textual, que me digan cuánta solución le voy a pasar para reponer volumen. Y en ese caso, le voy a aplicar la regla 3 a 1, que es una regla vieja, es una regla desactualizada, pero que se las pueden volver a preguntar. Esta regla 3 a 1 significa que por cada 1 mililitro de sangre que pierde el paciente, le repongo 3 mililitros de solución. Un paciente con choque grado 3, ¿cuánto espero que haya sangrado en cantidad? El sangrado es de 1500 a 2000 mililitros. Siguiendo la regla de 3 a 1, ¿cuánto volumen le tenía que reponer? 1500 por 3, 4500. 2000 por 3, 6000. ¿Qué opción tengo aquí? La de 4500, ¿no? Esa debería ser la respuesta que marcan como correcta. Les repito, esta reposición no está justificada y no está actualizada. La única justificación es que me digan cuál es la solución mínima para reponer volumen. A pesar de que sepan que no es correcto, esto sería lo que deben responder para su examen. Ahora, lo que sí deberían saber hacer es identificar el grado de choque que tiene este paciente. Marco Antonio, escúchame lo que te estoy diciendo, escúchame. Si te preguntan solución para reponer volumen, respondes lo que te dicen. Si no, le pasas solamente 1 litro y después le pasas sangre. Siguiente caso.
Ok, ¿qué les llama la atención? Que el paciente sigue inestable a pesar de los líquidos. ¿Por qué creen que sigue sangrando o que sigue estando el paciente inestable? Pues porque sigue sangrando. Ok, de aquí, con los que podrían confundirse, es con un neumotórax a tensión. Paso número 1, me acuerdo de mi A, B, C, D, E. Si me hacen preguntas de la C, ¿qué debo influir yo? Que el paciente ya fue evaluado de la B y no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque ya estoy en la letra C. Cuando hablamos de un choque medular o un choque neurogénico, ¿cuál es la característica de este choque? Que el paciente está hipotenso y bradicárdico. Es una hipotensión que no tiene elevación de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiene frecuencia cardíaca este paciente? 135, ¿está respondiendo sí o no? Por supuesto que sí. Entonces, aquí descarto el choque medular. Y obviamente, para el examen nacional, en el contexto de un trauma, jamás te van a preguntar un choque neurológico. Otra pregunta de regalo, ¿eh? Ok. Cuando hablamos de hemorragia, piensen que hay una pérdida de volumen circulatorio que representa el 7% del peso corporal en adulto. Y es importante que identifiquemos de forma temprana qué pacientes van a requerir manejo quirúrgico de forma urgente. Vamos a hablar de dos fórmulas que son muy importantes. La fórmula número 1 se llama presión de pulso. La presión de pulso se va a determinar sacando la sistólica menos la diastólica. La presión de pulso normal debe estar entre 40 y 50 milímetros de mercurio. La segunda definición se llama índice de choque. Índice de choque lo voy a sacar dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. Lo normal de este índice de choque es que se encuentre entre 0.5 y 0.7. El problema es cuando este índice lo encuentro mayor a 0.9. Pacientes con índice de choque mayor a 0.9 piensan que se van a morir por sangrado. Por eso es muy importante identificar este índice. Después, vamos a tener algo que reviste demasiada importancia, que es identificar el grado de choque en el que se encuentra el paciente. Choque grado 1, pérdida sanguínea de hasta 750 mililitros, que representan 15% del volumen circulatorio total. El paciente con choque grado 1 no eleva la frecuencia de pulso, no eleva la presión arterial, no disminuye la presión de pulso, no eleva frecuencia respiratoria, ni altera gasto cardíaco. El paciente tampoco va a alterar el estado mental. Una característica típica de un paciente con choque grado 1 es un paciente que dona un paquete globular, no que dona sangre. Alteraciones mínimas que no requieren o no presentan ninguna alteración. Las alteraciones comienzan con choque grado 2. Sangrado estimado 750 a 1500 mililitros. Aquí ya se comienza a elevar la frecuencia cardíaca. La presión arterial no se altera. La presión de pulso ya comienza a bajar. La frecuencia respiratoria sube, el gasto urinario se mantiene y el paciente ya comienza a estar ansioso. Paciente con choque grado 3, sangrado de 1500 a 2000 mililitros. Frecuencia cardíaca mayor a 120. La presión arterial ya comienza a disminuir, al igual que la presión de pulso. La frecuencia respiratoria va a aumentar, el gasto urinario va a estar disminuido normal, y el paciente ya comienza con confusión. Pacientes con choque grado 4, sangrado de más de 2000 mililitros, frecuencia cardíaca mayor a 140, no hay presión arterial, no hay presión de pulso, no hay gasto urinario, la frecuencia respiratoria está muy elevada y el paciente ya está con datos de detalle. ¿Qué pasa si en un caso del examen me ponen frecuencia cardíaca de choque grado 1, me ponen presión de pulso de choque grado 2, me ponen frecuencia respiratoria de choque grado 3 y me ponen gasto urinario de choque grado 4? ¿A cuál le voy a hacer caso? Al más grave. Con un solo dato que tenga del más grave va a ser suficiente para catalogarlo como él. Esta es la escala que nos da ATLS en pacientes o en la traducción al español. Ellos cambian el grado por clase. Para el examen nacional no es significativo si les ponen choque grado o choque clase. Pero lo que nos va a agregar es el déficit de base. Este fue el dato más importante en el caso previo y en el examen nacional pasado. Déficit de base hasta -2, grado 1, -2 a -6, grado 2, -6 a -10, grado 3 y -10 o menos, grado 4. Lo que también es interesante es a partir de qué grado de choque voy a realizar intervención. Por ejemplo, al paciente con choque grado 1 solamente lo voy a vigilar. Si dijimos que es como un paciente que dona sangre, lo que le damos es un juguito de naranja, un sándwich, un jugo de bayo y unas galletas y que se vaya a su casa. Al paciente con choque grado 1 no le ofrezco nada de tratamiento, ni líquidos. Al paciente con choque grado 2 es al que voy a empezar a pasarle líquidos. ¿Cuánto le voy a pasar? ¿1 litro de qué solución? Solución Harman, solución salina o solución Ringer lactato. Ok. Le voy a pasar sangre. ¿En qué catéter dijimos que le vamos a colocar a este paciente? ¿Cuántas vías y de qué número? 18 gauge, 2 vías. Excelente. ¿A qué velocidad o en cuánto tiempo se lo pasamos? A chorro. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en pasar ese litro a chorro? Tarda más o menos de 30 a 40 minutos. Es el tiempo en el que se lo vamos a pasar. Ok. A este paciente con choque grado 2 le voy a pedir que le crucen y tipifiquen sangre, porque es probable que lo pueda necesitar. Después, al paciente con choque grado 3, ¿qué le hago de forma inicial? Le paso 1 litro de solución. Al paciente con choque grado 4, ¿qué le hago de forma inicial? Le paso 1 litro de solución, en espera del cruce y tipificación de la sangre. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es saber cómo va a responder el paciente a esa transfusión. Dijimos entonces 2 accesos vasculares y medimos la perfusión tisular. ¿Cuál creen ustedes que es la forma más objetiva o la única forma objetiva que tenemos de evaluar la perfusión tisular de un paciente en choque? El único objetivo que tenemos es el gasto urinario. Entonces, voy a buscar mantener un gasto urinario mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Ya dijimos, le voy a pasar 1 litro de solución en bol. Ok. Entonces, después de este litro, vamos a reevaluar al paciente. Y el paciente puede responder de 3 formas diferentes. Forma número 1 se llama paciente respondedor rápido. Le paso litro de solución, los signos vitales se normalizan, pienso que no tiene tanto sangrado, que no requiere sangre, pero de todas formas le voy a dejar cruce y tipificación por cualquier cosa. Le pido que lo valore un cirujano y que él decida si tiene que operarse. Segunda forma de respuesta se llama respondedor transitorio. ¿Qué significa eso? Que le paso litro de solución y el paciente tiene una mejoría transitoria, pero después sus variantes vitales disminuyen o se encuentran normales. Este paciente pienso que tiene un sangrado o moderado o que sigue sangrando, que va a requerir sangre y entonces ya no me preocupo por el cruce y tipificación, ya solamente me voy a preocupar porque sea grupo a grupo. El paciente es muy probable que requiera cirugía y por lo tanto lo valorará un cirujano.
La tercera forma de presentación es un paciente que no responde a la terapia líquida. Le pasamos los líquidos, pero el paciente sigue estando con signos vitales alterados. Este paciente pensamos que tiene un choque grado 4, que continúa sangrando, que requiere sangre de forma urgente, que le pido sangre como sea, y que va a requerir tanto cirugía como evaluación de un cirujano de forma urgente. Siguiente pregunta. Fernanda, ya sabes qué, Fernanda, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el fármaco que mejora la sobrevida en un paciente con choque grado 4? Se llama ácido tranexámico, ¿no? Veamos. Ok. Otra vez entonces, por última vez, para recapitular. Paciente con respuesta rápida, lo mando a piso y lo vigilo por 24 horas que no sangre. Paciente con respuesta transitoria, pienso que el sangrado continúa y que el paciente va a requerir o angioembolización o cirugía para controlar el sangrado y va a requerir manejo o reemplazo sanguíneo. Paciente con respuesta mínima, dijimos que el paciente va a tener o pienso un choque grado 4, por lo tanto, requiere sangre de forma urgente y en ellos vamos a instaurar el llamado protocolo de transfusión masiva. Pregunta de examen nacional. ¿Qué significa protocolo de transfusión masiva? Que le voy a pasar más de 10 paquetes en 24 horas o más de 4 paquetes en una hora. A esto se le llama resucitación de control de daños, intentando estabilizar al paciente. El paciente, después de que le pasamos sangre o a la par de que le pasamos sangre, lo metemos a cirugía y después en la cirugía lo que hacemos es controlar el sangrado, empaquetar e irnos a terapia. Marco Antonio, segunda vez, todavía no hablamos de la sangre. Si te fijas, aquí voy a hablar con la sangre. Dame chance, recuerda que las preguntas al final, ¿no? Ok, ¿qué tipo de sangre le voy a pasar a ese paciente? Marco Antonio, o negativo, ¿no? Como dices tú. A ver, Marco Antonio, ¿qué tipo de plasma le voy a pasar al paciente? Sin el positivo AB nada más, recuerden que son de grupo a grupo. A ver, Marco Antonio, ¿qué tipo de plaquetas le voy a pasar al paciente? Las que haya, ¿no? Ok. ¿Qué significa protocolo de transfusión masiva? Cuando yo le voy a transfundir a un paciente, voy a seguir la regla 1 a 1 a 1. ¿Qué significa esa regla? Que le voy a pasar un paquete globular, que le voy a pasar un plasma fresco congelado y le voy a pasar una bolsita de plaquetas. Esos tres van a contar como un paquete globular o un paquete como tal, porque siempre debe ser sangre, plasma y plaquetas, porque si no, lo voy a mandar a coagulación intravascular diseminada si no le paso el resto de componentes. Esto se llama protocolo de resucitación masiva o de control de daño. Bueno, hay un fármaco que se llama ácido tranexámico que me evita la coagulopatía por su mecanismo de acción. ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de acción del ácido tranexámico? Muy bien, Cristina, es un antifibrolítico que se une al plasminógeno y detiene la coagulopatía. El ácido tranexámico es un fármaco de guerra. ¿Qué significa eso? Que se descubrió y se comenzó a implementar en soldados. El ácido tranexámico se debe poner la primera dosis de forma ideal en el campo. En el campo significa en los primeros 10 minutos de que el paciente sufre lesión. El resto de dosis se van a aplicar cada 8 horas. Y la dosis de ácido tranexámico, tanto la primera como las demás, es 1 gramo IV. 1 gramo cada 8 horas es la dosis que usamos para un paciente con un choque grado 4 con no respuesta a tratamiento. El objetivo al final para un paciente con datos de choque es restaurar la perfusión de los tejidos y su oxigenación. Muy bien, doctores, hemos acabado la parte de choque. Preguntas que tengan sobre este tema. Ahora sí, Marco Antonio, aquí es cuando debes preguntar. Pero como ya te he dicho, la sangre ya no tiene nada que preguntar, ¿verdad? Jorge, no hemos visto choque medular. Y no puede ser diferenciador, porque dijimos que choque medular es una bradicardia con hipotensión. El choque grado 4 tiene más de 140 frecuencia cardíaca, Jorge. Juan Manuel, para que tú tengas o consideres que transfundiste uno en protocolo de transfusión masiva, debes pasar al paciente un paquete globular, un plasma fresco congelado y una bolsa de plaquetas. Estos tres son uno. Tienes que pasarle 10 de cada uno para pensar que activaste el protocolo de transfusión masiva. Jacqueline, ¿el ácido tranexámico lo aplicas en los primeros 10 minutos? Sí. Tadeo, lo primero que pasas es la sangre. No, Cristian, un paquete globular es los eritrocitos, ¿no? Un concentrado de eritrocitos, una bolsita de plasma y una de plaquetas forman un paquete globular, digámoslo así. La dosis de ácido tranexámico, Carmen, 1 gramo IV cada 8 horas. César, sangre o negativo. Plasma AB, plaquetas las que hay. Jorge, el riesgo de muerte de un paciente con choque grado 4 es cercano al 90% en la primera hora. Luis, ¿el ácido tranexámico es en el momento del trauma y después los hemoderivados? Sí. No, Mauricio, el gasto urinario lo tomas como referencia de la perfusión del cuerpo. Esa es la cantidad de sangre que está llegando a los órganos. Es la única forma objetiva que tienes de evaluar la perfusión tisular como tal, ¿no? Ahora, no vayan a decirme, doctor, ¿y si el paciente que tiene la lesión tiene enfermedad renal crónica, qué le voy a medir? Vamos a preguntar eso, ¿no? Luis Fernando, el índice de choque es lo primero que vas a encontrar alterado y tiene una alta mortalidad en los pacientes con trauma. Marco Antonio, leíste que o mencionamos algo de hidrocortisona. Si te acuerdas, la sesión previa dijimos que los esteroides en esta nueva actuación de 3 dice que ya no están justificados, entonces no las usamos. Carlos, el plasma es el que tiene que hacer AB en las plaquetas. César, los coloides o creatinas ya no están justificados tampoco. Luis Daniel, el ácido tranexámico evita la coagulopatía. Valeria, el ácido tranexámico solo se usa en choque grado 4. Jorge,
Estamos hablando de un paciente en trauma en la calle. Se encargan los paramédicos o el médico de urgencias. De forma ideal en conjunto, pero el primero que llegue en contacto con el paciente es de urgencias. Carlos, no sabemos, fíjense, hagamos una recopilación rápida. Tengo un paciente con choque grado 1, choque grado 2, grado 3 y grado 4. Al paciente con choque grado 1, ¿qué le hago? Salud. Nada. Al paciente con choque grado 2, ¿qué le hago? 1 litro de solución, ¿y qué más? ¿Qué más? No, aparte de la vigilancia. Cruce y tipificación. Choque grado 3, ¿qué le hago? 1 litro de solución, cruce y tipificación. Al paciente con choque grado 4, ¿qué le hago? 1 litro de solución, cruce y tipificación. Ok. Estos pacientes, no sé cómo van a reaccionar, pero pueden reaccionar de 3 formas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden reaccionar? Responde todo rápido. ¿Qué otro? Transitorio o no respuesta. ¿Cómo voy a saber cuál? Cualquiera puede reaccionar de una forma u otra. Entonces, el choque grado 2, grado 3 o grado 4 pueden presentar estas 3 formas de reaccionar. No son específicos de alguno, excepto el choque grado 4, que pensamos que ya no va a tener respuesta. Pero de ahí en más, todos pueden reaccionar de formas diferentes. ¿Sí? Más preguntas sobre choque. ¿No? Muy bien. Omar, Omar, responde a B. No te metas en más problemas. No te van a preguntar el por qué. No te metas en más problemas. Y mira, Omar, si quieres problemas, ahí te va este caso. Ustedes. Una herida punzocortante a nivel cervical. Perfecto. Primero, ¿cuál de estas 4 lesiones o síndromes medulares no existe? No existe el síndrome medular posterior. Perfecto. Este caso, ¿qué tipo de lesión tiene el paciente? Este caso lo preguntó el año pasado. Caso del año pasado. Se llama síndrome de Brown Sequard. Y cuando hablamos de un Brown Sequard, ¿cómo espero encontrar clínicamente al paciente? El paciente tendrá pérdida motora ipsilateral, pérdida de posición ipsilateral, pérdida de dolor y temperatura contralateral. A ver, pues les digo, no esperaba nada de ustedes y lo hicieron bien. Cumplieron las expectativas. Es una pregunta difícil. No es que no esperen nada porque no creen ustedes, sino porque este es un caso muy difícil del examen. Y es muy difícil porque nadie les había explicado qué pasa en una lesión medular. Espero que después de la explicación, bueno, espero primero que me dejen terminar la explicación y después que no tengan ninguna duda y si las tienen, la resuelven. Ok. Vamos a hablar de la lesión de la columna a nivel óseo y a nivel medular. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando un paciente tenía un trauma, sospecharíamos que habría una lesión en la columna vertebral, verdad? Y se acuerdan que dijimos que la más frecuentemente afectada es la región cervical, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque entonces, ante cualquier paciente con trauma, evito que se mueva mucho la columna. ¿Por qué? Porque si la muevo, le puedo provocar desde isquemia, desde edema o una lesión directa con el movimiento. Esta es una radiografía de cómo quedó la columna del perro aguayo después de los movimientos en la lucha libre. Entonces, por eso la movilización debe estar completamente contraindicada. A grandes rasgos y en una exploración inicial, si el paciente no tiene dolor ni tiene alteración en la sensibilidad a nivel de la columna, podemos pensar que no hay lesión. Pero de todas formas, siempre requeriremos que lo valore un neurocirujano. Cuando el paciente tiene alteración total de la sensibilidad y de la función por debajo de algún nivel, a eso le llamaremos lesión medular completa. Cuando el paciente tiene un poco de sensibilidad o un poco de función, le llamamos lesión parcial. Obviamente, siempre que se presente una lesión parcial, tendrá mejor pronóstico que una lesión total. Ok, hablaremos ahora de choque neurogénico. Para esto, explicaremos rápidamente, o haremos un pequeño recordatorio, de que el cuerpo es una lucha constante entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ellos siempre estarán chocando para intentar, a través de la contracción y relajación, tener tono, movimiento y un día a día normal. El sistema parasimpático se encarga de la contracción, perdón, el sistema simpático se encarga de la contracción, el sistema parasimpático de la relajación. Cuando tenemos a un paciente con un choque medular o un choque neurogénico, Luisa, ya van 2 avisos, ¿eh? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sistema simpático y parasimpático, ok. Cuando hay un choque medular, lo primero que se pierde es el sistema simpático, que es el encargado de la contracción. Entonces, hay un exceso de parasimpático y de relajación. Eso lo vamos a ver reflejado a nivel cardíaco. El sistema simpático es el que favorece la taquicardia y el aumento del gasto cardíaco, aumentando el volumen por esa taquicardia. El paciente, entonces, cuando tiene choque neurogénico o choque medular, va a estar hipotenso y bradicárdico. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene impulso simpático para aumentar la frecuencia cardíaca y su velocidad de contracción. Así es entonces como voy a evaluar un choque neurogénico. Paciente que tiene hipotensión, le paso líquidos y no responde, y además va a tener datos de bradicardia.
En un paciente con choque neurogénico, por supuesto que puede usar vasopresores, porque lo que van a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca y el tono vascular, haciendo que el paciente tenga una adecuada perfusión. Normalmente, el nivel óseo de lesión y el nivel neurológico no suelen coincidir. El nivel óseo es la vértebra sobre la cual tengo el daño, y el nivel neurológico es el segmento inmediatamente por debajo, en el cual el paciente no tiene ni sensibilidad ni función motora. La lesión puede ser tan severa o tan menos severa dependiendo su nivel donde se presente. Por ejemplo, si un paciente presenta paraplegia, sospechen que se lesiona a nivel torácico. Si el paciente presenta tetraplegia, sospechen lesión a nivel cervical. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Nidia, no entiendo a qué te refieres con ese segmento que no tiene. Acuérdate que cuando hay un choque medular está seccionada la médula y lo primero que pierde es el tono simpático. Alejandro es el mismo. Jorge, no hemos visto lesiones específicas. Ah, no entiendo, Nidia. Inmediatamente caudal o por debajo. Es el segmento donde no tiene, sí, así es, donde no tiene sensibilidad o no tiene función motora. Jorge, depende del nivel, pero no siempre una lesión medular te va a ocasionar choque medular. Sí, Nidia, acabo de decir que es inmediatamente por debajo donde no tiene. No, Nidia. Segmento inmediatamente caudal que tiene sensibilidad. O sea, de ese que tiene sensibilidad, el inmediatamente abajo seleccionado. Jorge, la única forma de que tengas un choque neurogénico es o que te corten los vagos que van al corazón y a las venas o que tengas una lesión medular. Para examen nacional, lo más frecuente es la lesión medular. Muy bien. A nivel de la médula, tenemos entre 42 y 50 tractos que podemos evaluar. Para examen nacional, nos van a preguntar solamente 3. Estos son los 3 que van a determinarme las principales lesiones medulares y son los que vamos a ver entonces. Vamos a tener primero los cordones posteriores o columnas dorsales, el tracto córtico espinal lateral y el tracto espinotalámico anterior. Estos son los 3 que me van a preguntar nada más. Ok, empezamos con el tracto espinotalámico. Este es un tracto sensitivo. Se va a encargar de evaluar tacto ligero, dolor y temperatura. Cordones posteriores o columnas dorsales. También es un tracto sensitivo. Cordones posteriores se van a encargar de evaluar o de presentar vibración, propiocepción o postura y tacto grueso. Tracto córtico espinal lateral es un tracto motor. Y ese tracto motor se va a encargar de movimiento en columna cervical, columna o parte torácica, parte lumbar y parte sacra, como las letras que encontramos aquí. Ok. Continuamos hablando del tracto espinotalámico, que es este. Este es un tracto sensitivo. ¿Qué significa esto? Que todo este tracto va a estar lleno de axones. Tracto espinotalámico siempre va a ser su primer relevo ganglionar o de neuronas un nivel por arriba del sitio donde está la lesión. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Estamos evaluando a un paciente a nivel de T12. Aquí está la lesión. Entonces yo debo saber que las neuronas de este tracto hacen un relevo un nivel por arriba. Se cambian del lado izquierdo al lado derecho. ¿Qué significa esto? Que las lesiones que encontremos en este tracto espinotalámico tendrán representación contralateral. Por el contrario, tanto columnas dorsales como tracto córtico espinal se van a ir por toda la vía de la médula y hacen su relevo hasta el bulbo. Si hacen relevo hasta el bulbo, ¿de qué lado espero encontrar las lesiones clínicamente hablando? Del mismo lado o que se llaman ipsilateral. Queda claro para todos esto, porque es fundamental para entender las lesiones medulares. ¿Todos? Otra vez, María Fernanda. No, Juan José. La decusación contralateral siempre es un nivel por arriba. Independientemente de cualquier nivel, siempre el relevo es por arriba. Recuerda que siempre hay neuronas a nivel de cada parte de la médula. Entonces, al nivel que entren, siempre cuando hablamos del tracto espinotalámico, siempre va a ser un nivel por arriba. Como se decusa un nivel por arriba, toda la sintomatología va a ser contralateral. En cambio, tanto columnas dorsales como columnas posteriores, en lugar de cambiarse, columnas dorsales o columnas posteriores y tracto córtico espinal lateral van por el mismo lado hasta el bulbo. En el bulbo se cambian de orientación. Entonces, como este va por el mismo lado, la lesión va a presentar sintomatología del mismo lado, como cuando hablamos del tracto espinotalámico se cambia un nivel por arriba, va a ser sintomatología contralateral. Ok. Vamos a tener entonces 3 síndromes medulares. El primero se llama síndrome medular central. Síndrome medular central es un síndrome eminentemente motor. Si es un síndrome motor, ¿cuál es el fascículo que voy a encontrar alterado? El tracto córtico espinal lateral. Es este tracto. ¿Se acuerdan que en la imagen previa tenía una letra C, una letra T, una letra L y una letra S, verdad? Bueno, la representación de este tracto es una representación cefalocaudal o rostro-caudal. ¿Qué significa esto? Que en la cara interna se va a afectar la región cervical, luego la región torácica, luego la región lumbar y luego la región sacra. Como esto se llama síndrome medular central, se van a afectar sobre todo la región torácica y la región cervical. Si estamos hablando de un tracto motor, entonces el paciente va a perder fuerza de los brazos con mucha mayor intensidad que sobre las piernas. ¿Por qué? Porque se afecta este tracto solamente en la mitad o su parte central, siguiendo la representación que ya vimos. Esta lesión se va a presentar por una hiperextensión del cuello. Pacientes que van corriendo muy rápido, caen con el cuello e hiperextienden la espalda. Entonces, esta hiperextensión va a producir lesión en la línea central de la médula. Este síndrome medular es el que tiene un poco de mayor recuperación en comparación con el resto de síndromes, a pesar de que su pronóstico es malo. Si ustedes se fijan aquí, tiene afectado el tracto córtico espinal lateral del lado derecho y el del lado izquierdo. Entonces, como tiene afección bilateral, aquí no me importa si se decusa un nivel por arriba o se decusa hasta el bulbo, porque como es afección bilateral, el paciente tendrá afección de ambos lados. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. ¿Les queda claro a todos el síndrome medular central? Bien. El segundo se llama síndrome medular anterior. Este ya tiene lesión motora y lesión sensitiva. Y fíjense cómo incluso la imagen que nos da TDS está mal.
porque la afección motora es el tracto córtico espinal lateral. Y se fijan, aquí no se ha afectado, ¿no? Entonces, para que sea afección, tiene que estar hasta aquí. Todo esto debe estar rojo. Lo que no se afectan son las columnas dorsales o cordones posteriores. Se afecta el tracto córtico espinal lateral, que es este, y se afectan los haces espinotalámicos. Es una afección bilateral, entonces no importa cómo se decusan ni dónde se decusan. Bueno, si afecta al tracto córtico espinal lateral, lesión motora. Si afecta al tracto espinotalámico, lesión sensitiva. Entonces, el paciente va a estar con paraplegia y va a tener pérdida bilateral tanto de dolor como temperatura, que están evaluadas por el tracto espinotalámico anterior. Para que ustedes se den una idea, en esta representación de la médula, acá está la piel de la espalda, acá no hay nada, y aquí pasa la aorta. Entonces, esta patología suele tener un origen vascular. Se presenta por isquemia medular. Y este paciente, como es una zona de muy difícil acceso, es la que tiene peor pronóstico porque no puede hacer prácticamente nada al paciente. Así es, Ramón. Pero acuérdate que la afección sensorial es la que está relacionada con el tracto espinotalámico anterior. Los cordones posteriores no tienen nada, ve cómo están íntegros. El último se llama síndrome de Brown-Séquard o síndrome de hemisección medular. Es un caso muy sencillo. Paciente que lo asaltan o que está en un trauma y le meten un navajazo afectando uno u otro lado de la médula. Si se fijan aquí, se afecta uno de los cordones posteriores, uno del tracto córtico espinal y uno del tracto espinotalámico. Entonces, aquí sí es muy importante que entendamos cuál se decusa a un nivel arriba y cuál se decusa hasta el bulbo. Entonces, si tengo afectados los cordones posteriores, ¿qué alteración voy a tener a ese nivel? Sensitiva. ¿Cuáles? La propiocepción, la postura, el tacto grueso y la vibración. Entonces, cordones posteriores, ¿dónde se decusan? ¿Hasta el bulbo o un nivel por arriba? Cordón posterior se decusa hasta el bulbo. Entonces, en este caso, que tengo a un paciente con lesión del lado izquierdo, ¿de qué lado va a tener sintomatología? Del mismo lado que está la lesión, del lado izquierdo. Ok. Siguiente tracto sensitivo, tracto espinotalámico. ¿De qué se va a encargar el tracto espinotalámico? Dolor y temperatura. ¿Dónde se decusa el tracto espinotalámico? Un nivel por arriba. ¿De qué lado me va la sintomatología? Del lado contralateral. Cuando hablamos del tracto córtico espinal, que es un tracto motor, va a afectar tanto la región cervical, la región torácica, la región lumbar y la región sacra. Todo está afectado. En este caso, ¿dónde se decusa el tracto córtico espinal? Hasta el bulbo. Por lo tanto, representación ipsilateral. Entonces, un paciente con un síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular va a tener pérdida motora ipsilateral, pérdida de posición ipsilateral, dolor y temperatura contralateral. Este digamos que es el de medio en cuanto a recuperación. No tiene tanta recuperación como el síndrome medular central, pero tiene un poco más que el síndrome medular anterior. Muy bien. Ya vimos los tres síndromes. ¿A alguien le queda alguna duda sobre ellos? Así es, Dulce. Tanto síndrome medular central como anterior siempre son bilaterales. ¿Verdad que no son tan difíciles? Jorge, ya te dije los tres mecanismos. Medular anterior, hiperextensión del cuello. Medular central, isquemia. Brown-Séquard, navajazo a nivel de la columna cervical. Así es, Jacqueline. Muy bien. ¿Se acuerdan que hablamos de que cuando un paciente tiene un trauma, hay que ponerle siempre un collarín para favorecer la llamada restricción de movimiento de columna? Después, vamos a evaluar, con base en los criterios de Nexus o las reglas canadienses, si el paciente requiere radiografía o no. Hacemos una recapitulación. Recuerden que dijimos que cuando hablábamos de los criterios de Nexus, íbamos a evaluar a un paciente con Glasgow de 15 que tuviera algún factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los criterios de Nexus es por anemotecnia, déficit neurológico, intoxicación de alcohol, lesión extrema, que no pueda contar su historia o que tenga dolor en la médula espinal o a nivel de la columna. Si el paciente tiene uno de estos positivos, le hacemos radiografía. Si el paciente no tiene ninguno, podemos no hacerle radiografía. Y en cuanto a los canadienses, vamos a tener los mecanismos de riesgo, como caída de 1 metro o 5 escalones, golpe axial, accidente a más de 100 kilómetros, con vueltas o eyección, vehículo recreacional o accidente en moto. Cuando voy a evaluar a un paciente con sospecha de lesión a nivel de la columna, con un Glasgow de 15 y mecanismo de riesgo, dijimos que número 1 es radiografía. Si tengo duda sobre lesión en la radiografía, si voy a evaluar hueso, hueso lo evalúo con un TAC. Si voy a evaluar canal medular o médula espinal, esta se evalúa con resonancia. Importante mencionar que la resonancia requiere tiempo. Entonces, no le puedo pedir resonancia a un paciente que está inestable. Y la principal utilidad de la resonancia es en las primeras 72 horas. Una vez que tengo o la TAC o la resonancia, lo que sigue es que el neurocirujano valore al paciente y que él determine si le puedo quitar o no el collarín, pero nunca se lo voy a quitar si no ha sido evaluado por esto. Al igual que dijimos en pacientes con trauma craneoencefálico, en trauma medular los esteroides no tienen justificación ya. Muy bien, doctores. Preguntas sobre trauma medular. ¿Seguros? Muy bien. Vamos entonces con nuestro último caso del día. Aquí sí, por favor, Chava, ponnos el caso en el chat. Luis Fernando, lo típico en lesión medular central es que afecta región cervical. Ahí está el caso en el chat. Esta es la tomografía y ahí tienen las respuestas.
En este caso nos puede ser útil la tomografía, ¿no? Pero lo más útil es el dato clínico que tenemos. ¿Cuál es el más importante? Muy bien, Luis Enrique. Que les digan que el paciente tiene la peor cefalea de su vida. Con ese caso, con datos de papiledema, con rigidez de nuca y con estas lesiones, ¿qué veo en estas lesiones? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que esto es anormal o es normal? ¿Qué es lo que estoy señalando? ¿Qué se les ocurre que sea? Los ventrículos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo anormal? Porque dijimos que si la partimos a la mitad, más o menos yo veo lo mismo acá, que acá, acá, que acá, acá, que acá. Esto me parece lo mismo, más un poquito rotada la imagen del paciente. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que es un ataque simple. Esto es porque el paciente está rotado. Es un ataque simple. Entonces, no habría por qué realzar esto, ¿no? Y si realza, ¿qué pienso que hay ahí? ¿Sangre a qué nivel? A nivel de las circunvoluciones o donde solamente debe haber líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Hemorragia subaracnoidea, ¿no? Ok. Este caso evoluciona. Muy bien. Este caso lo podemos abordar desde dos circunstancias o zonas diferentes. La primera, ¿cuál es? ¿Hola? La primera es la clínica del paciente, ¿no? Cefalea que ha empeorado, que tiene alteración de nivel de conciencia. La segunda es si me dicen que el paciente tiene enfermedad poliquística renal. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene enfermedad poliquística renal, tengo que buscar a nivel cerebral que no tenga aneurismas que puedan presentar una hemorragia subaracnoidea. Nada más por eso. Y la evaluación siempre tiene que hacerse con tomografía. Y por primera vez en el video, pasamos de 90%. Bueno, al final hasta los bots se acabaron convirtiendo en esta pregunta, ¿no? Muy bien, vamos a entrar al último tema del día, que se llama hemorragia subaracnoidea. Y antes de que se vayan a ir todos como desbandada, les voy a decir que el día de hoy el Kahoot es un Kahoot especial. Es un Kahoot de muchas preguntas, repaso de ATLS, y lo especial es que el que gane el Kahoot, le voy a mandar a hacer una taza como esta personalizada. Con el logo del curso y con su nombre. Solamente al que gane. No es al que diga al top 3, no es al top 10, no es al que la saque todos bien, no. Es al que el Kahoot diga número 1. Si son de Jalisco, se las entregamos en el auditorio. Si son de cualquier otra parte del país, se las mandamos a su casa. Alexis, digo Fabiola, qué pena. Everardo, ya perdiste. Ok. Solo el que gane, ¿está claro? Si no quiere la taza, pues ni modo, ¿no? Bueno, hemorragia subaracnoidea. La realidad es que la causa número 1 es por trauma. Para examen nacional no se les van a preguntar por trauma. Para el nacional se van a preguntar por un aneurisma roto. Y los aneurismas que más se rompen son los llamados aneurismas en fresa. Estos aneurismas, que midan más de 5 milímetros, tienen mucho más riesgo de romperse. De hecho, aneurismas de 5 milímetros o menos, 2% de ruptura. Aneurismas mayor a 5 milímetros, 40% de riesgo de ruptura. La segunda forma de presentación se llama malformaciones arteriovenosas, que estas son menos y suelen ser malformaciones de mucho mayor tamaño. La clínica suele ser muy sencilla. El paciente se va a referir que presenta la peor cefalea de su vida. Esta cefalea se va a presentar de forma súbita y se le puede agregar rigidez de cuello, fotofobia, convulsiones o hasta que pueda quedar inconsciente. Hay un síntoma precursor a la ruptura que se llaman cefaleas centinelas. ¿Alguien sabe cómo se definen las cefaleas centinelas? ¿No? ¿Nadie? Una cefalea centinela es una cefalea de inicio súbito que llega a su máxima intensidad en 1 minuto y dura 1 hora. Son las características de una cefalea centinela. Después de esa hora, el paciente se recupera al 100% y cuando un paciente tiene este tipo de cefalea, es importante que se estudie en busca de aneurismas porque suelen preceder a la ruptura. Un aneurisma, entonces, es una dilatación focal de una de las arterias cerebrales, porque se adelgaza su pared. Pregunta sencilla del examen nacional: ¿cuál es la capa más frecuentemente asociada? La capa media. Kevin, no, no es lo mismo. Dijimos entonces que según el tamaño, aneurismas pequeños 2% de riesgo de ruptura, aneurismas mediano mayor del 40%. Dijimos también que por trauma es lo más común. ¿Cómo se presenta esta lesión por trauma? Porque se laceran los vasos de la corteza cerebral. La clínica es muy similar: paciente con cefalea intensa, con datos de cráneo hipertensivo, que puede perder la conciencia o presentar focalizaciones. El paciente se aborda con tomografía y se va a clasificar con base en dos escalas importantes, que son la escala de Hunt y Hess y la escala de Fisher. La tomografía se debe realizar de preferencia en las primeras 24 horas de la lesión, con lo cual identificaremos el sangrado en el 92% de los casos. Cuando hablamos de aneurismas, tendremos factores de riesgo específicos, por ejemplo, más frecuente en mujeres a partir o después de los 45 años, porque los estrógenos disminuyen, haciendo más lábiles los vasos sanguíneos. Si además le agregamos que fumó, que tomó y que tiene aterosclerosis, mayor riesgo. Un factor de riesgo importante también son las enfermedades de tejido conectivo, como Ehlers-Danlos, coartación de la aorta, o incluso pacientes con Marfan o enfermedad poliquística renal. En todos estos pacientes, estamos obligados a buscar y a descartar la presencia de aneurismas cerebrales. Si el paciente no tiene ningún antecedente familiar de importancia en cuanto a enfermedades del tejido conectivo, pero tiene 2 o más familiares con antecedentes de aneurismas rotos, hay que estudiarlo en el momento que llegue a buscar atención médica porque tiene riesgo de que se puedan romper.
Una vez que el paciente presenta su clínica, el objetivo número 1 es identificar si hay sangre en el cerebro, sí o no. Por eso, el estudio número 1 es la tomografía. Si el paciente tiene clínica sugestiva pero el TAC no revela sangre, entonces el siguiente paso es el pulsión lumbar. Porque con estos dos voy a buscar si hay sangre a nivel de líquido cefalorraquídeo. Si confirmo que hay sangre, el segundo estudio se llama angiotac o angioresonancia. Para examen nacional, es mucho mejor la angiotac que la angioresonancia porque es más accesible y más rápida de hacer. Esta me va a servir para identificar dónde es el origen del sangrado. Y entonces, con una TAC y una angiotac, detecto el 99% de los sangrados y el 98% del sitio de donde se lesionan o qué vaso lesionado se presenta para que el paciente haya sangrado. Y hablando de vasos lesionados, va esta pregunta. ¿Alguien sabe cuál es el vaso afectado? Bien. El vaso más frecuentemente afectado es la arteria comunicante anterior, con un 30 a 40% de las ocasiones. Nidia, sí, o las más pequeñas, o las de más riesgo de aterogénesis, ¿no? Porque tienen más flujo. Bueno, en este caso, la que más les preguntan como afección es la comunicante anterior. Vamos a continuar. Bueno, continuamos con una pregunta de cómo catalogamos a la paciente que teníamos en el caso previo con base en la escala de Hunt. ¿Cuántos grados tengo cuando hablamos de la escala de Hunt? 5, ¿no? Entonces, espera que por lo menos nadie ponga 6, ¿no? Den más el que pongan está bien si es una escala que no conocen. Pero este paciente que tiene rigidez de nuca y tiene papiledema, piensen que tiene un Hunt grado 2. Bueno, solamente 10 de ustedes ponen el 6, que ya es un alivio, ¿no? Si dijimos que había eh, casi 100 bots y solamente 10 lo ponen, está bien. Ok. Dos escalas que hay que aprenderse para el examen. La primera se llama escala de Hunt y Hess. Esta escala, Ingrid, aquí te dice. Y si me dejas explicar la escala, vemos si es o no. Hunt y Hess me va a servir para valorar supervivencia, para valorar riesgo de resangrado y sobre todo, para identificar qué pacientes voy a operar de forma temprana. Pacientes con Hunt y Hess grado 1, grado 2 y grado 3 los voy a meter a quirófano de forma temprana. Forma temprana significa en las primeras 72 horas. Hunt y Hess 1, entonces, paciente asintomático con leve cefalea o rigidez de nuca. Hunt y Hess 2, paciente con cefalea moderada severa, rigidez de nuca, compromiso nervios cranianos. Hunt y Hess 3, paciente soporoso, confuso, con algo de déficit focal. Hunt y Hess 4, paciente con sopor profundo, hemiparesia, esbozo de rigidez de celebración. Y Hunt y Hess 5, paciente en coma o aspecto moribundo ya. Esta escala, entonces, apréndanse. Porque se las pueden preguntar. Y recuerden, la principal utilidad es que pacientes con Hunt y Hess grado 1, grado 2 y grado 3 los meto a quirófano temprano porque se pueden favorecer de la cirugía. A los pacientes con Hunt y Hess grado 4 y grado 5 los mando a terapia. Voy a ver si los puedo estabilizar para en 4 a 5 días evaluar si los puedo meter a quirófano. La segunda escala se llama escala de Fisher. Escala de Fisher me va a evaluar riesgo de vasoespasmo. Y la escala de Fisher es una escala tomográfica, en la cual en el paciente con Hunt y Hess del grupo 1 no detecto que haya sangrado. Por ejemplo, en este caso, paciente con clínica sugestiva, pero en ATAC no detectan datos de sangrado, ¿qué sigue en su abordaje diagnóstico? Lo que sigue es hacerle punción lumbar para identificar si hay sangre o no en el líquido cefalorraquídeo. Hunt y Hess 2, capas o láminas de menos de 1 milímetro de espesor. Hunt y Hess 3, capas o láminas de más de 1 milímetro, de espesor. Obviamente, no les van a pedir que las midan. Les van a decir, el paciente tiene un Hunt y Hess grado grupo 1, grupo 2, 3 o 4. El 4 es cuando tenemos ya un coágulo intracerebral o intraventricular. Bueno, si va a indicar el riesgo de vasoespasmo, un paciente con Hunt y Hess de grupo 1 tiene 10% de riesgo. Un paciente con Hunt y Hess 2 tiene un 20% de riesgo. Un paciente con Hunt y Hess grupo 4 tiene un 40% de riesgo. Y un paciente con Hunt y Hess grado 3 tiene también un 20% de riesgo de vasoespasmo. Perdón, de Fisher. No, Hunt y Hess tiene razón. Fisher grupo 1, 10% de riesgo. Fisher grupo 2, 20%. Fisher grupo 3, 20%. Y Fisher grupo 4, 40% de riesgo de vasoespasmo. En cuanto al tratamiento, punto número 1, manejo de sostén, y piensen que el aneurisma se rompe por una hipertensión intracraniana o una hipertensión arterial. Entonces, hay que tratar la causa de esa hemorragia subaracnoidea. Los aneurismas se van a dividir en circulación anterior y circulación posterior. Los más frecuentes son los de la circulación anterior. La circulación anterior va a estar dada principalmente por la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Estas van a ser las causantes de 2/3 de los aneurismas o de la circulación anterior. La circulación anterior se puede abordar mediante cirugía abierta. Entonces, lo que hago a un paciente que tiene un aneurisma roto en circulación anterior, abrirle el cráneo y ponerle un clip a ese aneurisma. Si el paciente tiene afectada la circulación posterior,
que la circulación posterior va a estar dada principalmente por la arteria basilar, la cerebral posterior y la cerebelosa, a estos no puedo accederles por cirugía abierta. ¿Se acuerdan hace rato que vimos síndrome medular anterior, verdad? Que dijimos que era por isquemia de difícil acceso. Bueno, pues estas lesiones son pegaditas a esta región. Entonces, al paciente con afección de la circulación posterior, que involucra la basilar, la cerebral posterior y la cerebelosa, no les puedo ofrecer cirugía abierta y lo que les ofrezco es una embolización, o en inglés llamado coiling. Coiling significa porque se mete un cable en forma de cola de cochino, que coil es lo que significa. Entonces, este acceso endovascular lo que va a hacer es rellenar el aneurisma, favorece fibrosis y la sangre ya no puede salir por acá. Y así tratamos los aneurismas de la circulación posterior. A los pacientes que voy a operar de forma temprana, ¿cuáles van a ser? Los que tienen escala de Hunt y Hess del 1 al 3. ¿Qué otro manejo le doy de sostén? Controlamos la presión arterial y en caso de aumento de la presión cerebral, la manejamos como hipertensión intracraniana. Controlamos la PaCO2 con manitol. Recuerden que manitol solamente se justifica en pacientes normo o hipertensos. En pacientes hipotensos, ¿qué les doy? Fenobarbital. Barbitúricos es el de control para pacientes con hipertensión intracraniana de difícil control o hipotensos. También le puedo dar solución hipertónica, Oscar, también es una buena respuesta. ¿Qué quedamos que le pasa al paciente como complicación? Si está hipotenso, ¿doy manitol? Una necrosis tubular aguda y por eso muere el paciente. Dexametasona. Recuerden que dijimos que los esteroides no están justificados ni en trauma ni en sangrado cerebral. Las complicaciones, entonces, son más frecuentes en pacientes de más de 70 años, en aneurismas grandes o en la circulación posterior. Último caso para finalizar. Cuando tengo un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, debo pensar en dos complicaciones principales. ¿Cuáles son? O resangrado o vasoespasmo. En este caso, ¿cuáles son los dos datos más importantes para realizar el diagnóstico correcto? Que tiene un infarto isquémico y el otro, el tiempo de evolución, muy bien azul. El paciente tiene un infarto isquémico de más de una semana de evolución. En este caso, ¿cuál pienso que es su complicación? Que es por un vasoespasmo. Si fuera por resangrado, ¿cómo estaría el infarto cerebral? ¿O cómo lo deberían describir? Como un infarto hemorrágico, ¿no? Entonces, así de sencillo, discrimino entre uno y otro. Embolismos cardíacos no son tan frecuentes, sobre todo si no tengo ningún antecedente de falla cardíaca previa. Última pregunta del día. ¿Cuál es la palabra clave para esta pregunta? La palabra clave es prevención. Y el fármaco que se usa para prevenir el vasoespasmo se llama nimodipino, que no hay en México, que es difícil conseguir, de acuerdo. Pero esta es la que les pueden preguntar. Finalizamos mal, ¿no? 34% solamente de respuestas correctas. Ok. Complicaciones, hay 4, 2 las más preguntadas. Recuerden siempre que cuando un aneurisma sangra, lo que hace la circulación cerebral de forma refleja es un vasoespasmo previo. Entonces, siempre esperamos que un aneurisma que se rompió va a ser algo de vasoespasmo. ¿Por qué? Porque el músculo se contrae y el tiempo de riesgo es en la primera semana. El paciente también puede resangrar, pero el resangrado es en las primeras 24 horas principalmente. El paciente se va a morir por resangrado principalmente. Esta es la causa más importante o de más riesgo de muerte en un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea. Para el vasoespasmo tengo dos formas de tratarlo. Bueno, dos formas de abordarlo. Primera, si voy a prevenir el vasoespasmo, le voy a dar al paciente nimodipino. Entonces, todo paciente que tenga antecedente de una hemorragia subaracnoidea que ya fue tratada, le voy a dar nimodipino para prevenir el vasoespasmo. Si el paciente ya tiene vasoespasmo, lo que le voy a hacer es un manejo endovascular haciéndole una angioplastía con balón. Si el paciente tiene resangrado y es en la circulación anterior, lo meto a clipar de nuevo. Si el paciente tiene resangrado y es en la circulación posterior, ¿qué le voy a poner? El llamado coil de nuevo, de forma endovascular. Muy bien, doctores, hemos acabado la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor pongan en el chat en lo que ponemos el Kahoot. María Fernanda. Raúl, para examen nacional, nimodipino, nada más. Alfredo, para prevenirlo, nimodipino, para tratarlo, angioplastía con balón. Paulina, cefalea centinela, inicio súbito, máxima intensidad en un minuto, se quita en una hora. Denise, eso es bueno. Adriana, MAP es malformación arteriovenosa. Arturo, por definición, Fisher 1 no se ve en ataque. Alfonso, no es relevante el tamaño para seguir el tratamiento. Más bien, ¿dónde está? Circulación anterior siempre clip, circulación posterior siempre manejo endovascular.
Patricia, el manejo inicial de un paciente con hipertensión intracraneal con hipotensión es la solución hipertónica. El fármaco de elección es el fenobarbital. Jorge, César, no he puesto el código. Roberto, circulación posterior, la basilar, que va a dar la cerebral posterior o las vertebrales y la cerebelosis. Lucia Fernanda, ¿para qué se ponen con esas cosas? César, es un paciente que estás viendo que hay sangre o no. El estándar de oro es angiografía, pero si le haces una angiografía al paciente, le vas a sacar más sangre, por eso no manipulas ya nada. ¿Qué no entiendes, Roberto? Fíjate, las siglas de Nexus. Si el paciente tiene déficit neurológico, si el paciente tiene intoxicación por alcohol, el paciente tiene alguna lesión extrema, por ejemplo, que se amputa un brazo. Si se amputa un brazo, ¿qué crees que le va a doler más? ¿El brazo amputado o el golpe en la columna? El brazo, ¿no? Creo que es obvio. Que el paciente no te pueda contar su historia o que al paciente le duela en la columna. Si el paciente tiene uno de estos, supongamos, lo exploras si tiene déficit neurológico, está intoxicado por alcohol, tiene una lesión, no te cuenta su historia o le duele la columna, con uno que tenga, le haces una radiografía. Si el paciente tiene Glasgow de 15 y no tiene ninguno de estos, no le haces radiografía. Jazmín, porque una enfermedad poliquística renal tiene riesgo de una degeneración como tal de la capa media. Es una alteración vascular que puede afectar también a los vasos del cerebro. Ok, por favor, vayan entrando al Kahoot. Recuerden, si ponen un nombre chistoso o que no sea su nombre y la especialidad que aspiran, los voy a sacar de la sesión. Itzel, si tienes a un paciente con elevación de la presión intracerebral e hipertensión o normotensión, primero le das monitor, sí. Jorge, las radiografías de columna cervical, dijimos que el 55% de las ocasiones tienes afección de columna cervical. Denise, en ese caso, ya no va a ser candidato si el paciente tiene déficit neurológico. Pero no solamente lo tienes que ver con el Glasgow. ¿Ya se acabaron las preguntas? Bueno, pues espero que haya quedado por lo menos todo claro. Y vámonos ya, ¿no? 10 segundos para empezar. Son 12 preguntas en total.